Las naves masivas aparecieron en el cielo de la Tierra sin previo aviso. Eran más grandes que montañas, negras como el espacio mismo, y se movían con la lenta certeza de la muerte. El comandante Sexai estaba en el puente de mando de su nave insignia, observando el mundo azul y verde que se extendía abajo. Sus antebrazos se movían por los paneles de control con una facilidad practicada. Sus grandes ojos negros no mostraban emoción alguna mientras estudiaba los datos que fluían por sus pantallas. Informe de estado, dijo en su lenguaje de chasquidos. Análisis completado, comandante, respondió su segundo al mando, Beltar. Población de aproximadamente 8.000 millones. Mamíferos bípedos, usuarios de herramientas. Nivel tecnológico primitivo, como se esperaba. Sexai asintió con su cabeza alargada. Esto iba a ser fácil. Los Ktmore habían realizado esta operación cientos de veces en docenas de mundos. Encontrar una especie primitiva, tomar a los más fuertes, quebrar su voluntad y convertirlos en trabajadores para las grandes minas y fábricas de la hegemonía. Estos humanos parecían perfectos para el trabajo. Los escaneos mostraban que estaban esparcidos por un pequeño mundo, luchando entre sí con armas rudimentarias. No tenían viajes espaciales más allá de su propia luna. Ni escudos de energía, ni armas de plasma, solo simples proyectiles de metal y explosivos químicos. Inicien la fase 1, ordenó Sexai. En toda la flota de 50 naves cosechadoras, resonaron las mismas órdenes. Miles de soldados Ktmore prepararon su equipo. Los collares de supresión neural fueron cargados en cápsulas de transporte. Las redes de captura fueron probadas y armadas. Todo tenía que ser perfecto para una cosecha limpia. Los Ktmore habían aprendido hace mucho tiempo que una fuerza rápida y abrumadora era la clave para una recolección de esclavos exitosa. Golpear duro, golpear rápido y quebrar su espíritu antes de que pudieran organizar una resistencia. La mayoría de las especies se rendían en cuestión de horas una vez que veían la inutilidad de luchar. Zonas de despliegue seleccionadas, informó el oficial táctico. Principales centros de población identificados: Nueva York, Londres, Tokio, Moscú, Pekín. La captura de estas áreas nos proporcionará aproximadamente 50 millones de especímenes. Sexai sintió una oleada de satisfacción recorrer sus placas pectorales. 50 millones de esclavos serían más que suficientes para cumplir su cuota. Las operaciones mineras en Kepler 442b necesitaban trabajadores frescos, y los humanos parecían lo suficientemente fuertes como para durar varios años antes de agotarse. Inicien el descenso, ordenó. La primera oleada de cápsulas cosechadoras se separó de las naves principales. Cada cápsula era del tamaño de una manzana de la ciudad, diseñada para aterrizar en áreas pobladas y desplegar campos de captura que paralizarían cualquier resistencia. La tecnología de supresión neural nunca había fallado. Una vez que los collares estaban colocados, los especímenes se volvían dóciles y obedientes. Sexai observaba sus pantallas mientras las cápsulas descendían a través de la atmósfera de la Tierra. Todo parecía normal. Los humanos abajo parecían no ser conscientes de lo que se avecinaba. Sus primitivas redes de comunicación ya estaban siendo interferidas por la tecnología Ktmore. La primera cápsula aterrizó en lo que los humanos llamaban Central Park, en la ciudad de Nueva York. Inmediatamente, el campo de supresión se activó, enviando ondas de estática neural a través de varias manzanas. Los equipos de captura salieron de la cápsula, cada soldado equipado con collares y armas aturdidoras. Pero algo andaba mal. Comandante, la voz de Beltar tenía un matiz de confusión. La supresión neural no está funcionando correctamente. Los ojos de Sexai se entrecerraron mientras estudiaba las transmisiones de los equipos de captura. Los humanos no caían inconscientes como deberían. En cambio, corrían y gritaban. Algunos incluso estaban contraatacando. Imposible, murmuró Sexai. El campo de supresión funciona en todos los sistemas nerviosos conocidos. En su pantalla, vio a un humano con algún tipo de uniforme apuntar un arma rudimentaria a uno de sus soldados. El proyectil que salió del arma golpeó el escudo del soldado Ktmore y lo atravesó. El soldado cayó al suelo, y su sangre azul se extendió por la hierba.
Informe. Ladró Sexay. Señor, sus armas están penetrando nuestros escudos defensivos, llegó la voz aterrorizada del líder del equipo en tierra. Estos proyectiles de metal no están siendo detenidos por nuestras barreras de energía. Esto no tenía sentido. Los escudos Tmore estaban diseñados para desviar armas de energía y rayos de plasma. Ninguna especie que habían encontrado usaba proyectiles sólidos como armas principales. Era demasiado primitivo, demasiado ineficiente. Llegaron más informes de otros lugares de aterrizaje. En Londres, aviones humanos atacaban las cápsulas cosechadoras con armas explosivas. En Tokio, fuerzas terrestres usaban vehículos montados con armas de proyectiles de fuego rápido. En Moscú, algo que los humanos llamaban tanques avanzaba hacia las zonas de aterrizaje. ¿Cuántas bajas?, exigió Sexay. 43 muertos, más de 100 heridos, informó Beltar, con la voz temblorosa. Comandante, están luchando con una coordinación que no esperábamos. Su tiempo de respuesta militar no tiene precedentes. Sexay estudió las pantallas tácticas. Los humanos no se comportaban como ninguna especie que los Tmore hubieran encontrado antes. La mayoría de las civilizaciones tardaban horas o incluso días en organizar una respuesta al contacto alienígena. Estos humanos tenían unidades militares enfrentando a sus fuerzas a los pocos minutos del primer aterrizaje. Señor, gritó otro oficial, estamos detectando firmas de energía masivas desde sus instalaciones orbitales. ¿Qué instalaciones orbitales?, espetó Sexay. La inteligencia no reportó defensas espaciales significativas. Parecen ser plataformas de armas, señor, ocultas en su luna y en órbita alrededor de su planeta. De repente, estelas de luz comenzaron a elevarse desde la superficie de la Tierra. Los primitivos misiles parecían lentos y torpes en comparación con la tecnología Tmore, pero había cientos de ellos. Miles. Maniobras evasivas, ordenó Sexay. El primer misil impactó en la nave cosechadora Torbex. En lugar del daño menor que se esperaba de un explosivo químico primitivo, toda la sección de babor de la nave estalló en llamas. El misil llevaba algún tipo de ojiva nuclear. «Tienen armas atómicas», gritó Beltar. La sangre se le heló a Sexay. Armas nucleares significaba que estos humanos entendían la fusión controlada. Eso no era tecnología primitiva. Esa era la base de la civilización galáctica. Más misiles impactaron en la flota. Los humanos no lanzaban ataques al azar. Estaban apuntando a sistemas específicos, golpeando los puntos más débiles de las naves con precisión quirúrgica. Alguien estaba guiando estas armas con un conocimiento detallado del diseño de las naves Tmore. Señor, tenemos un problema, informó el oficial de comunicaciones. Uno de nuestros soldados ha sido capturado vivo. Los humanos lo están desmontando. ¿Desmontando? Sí, señor. Parecen estar estudiando su equipo y su biología en tiempo real. Ya han descubierto cómo operar su arma. Esto era imposible. La tecnología Tmore estaba siglos por delante de cualquier cosa que estos humanos deberían entender. A la mayoría de las especies les llevaba años de estudio siquiera comenzar a comprender la tecnología alienígena. Sexay observaba con horror cómo llegaban más informes. Los soldados humanos no solo defendían sus posiciones. Estaban avanzando. Algunos habían logrado de alguna manera subir a bordo de las cápsulas cosechadoras en tierra y estaban luchando contra las tropas Tmore en combate cuerpo a cuerpo. Y estaban ganando. Comandante, dijo Beltar en voz baja. ¿Cuáles son sus órdenes? Sexay miró la pantalla táctica. En menos de 3 horas, su fuerza había pasado de ser invasores confiados a defensores desesperados. 7 naves cosechadoras estaban gravemente dañadas. 3 habían sido completamente destruidas. Los informes de bajas mostraban más de 500 Tmore muertos y heridos. Los humanos habían perdido a miles, pero seguían luchando. No se quebraban. No se rendían. Cada vez que sus fuerzas ganaban terreno, aparecían más refuerzos humanos con armas más pesadas. Señor, gritó el operador de sensores, estamos detectando aviones humanos acercándose desde múltiples direcciones. Parecen ser diferentes de sus casas anteriores.
Sexay miró los nuevos contactos en su pantalla. Estos aviones eran más grandes, más fuertemente armados. Mientras observaba, comenzaron a lanzar nuevos tipos de misiles. Misiles que parecían ajustar su rumbo en pleno vuelo, rastreando sus naves como si fueran seres vivos. Armas guiadas, susurró. Tienen inteligencia artificial. El primer misil inteligente impactó en la nave cosechadora Colmech, directamente en su centro de mando. La explosión fue tan poderosa que se pudo ver desde la superficie. La nave se partió y cayó en el océano de la Tierra en pedazos ardientes. Comandante, debemos retirarnos, instó Beltar. Esto no va según el plan. Pero Sexay estaba mirando algo más en sus pantallas. Las fuerzas terrestres humanas habían llegado a uno de los lugares de impacto y estaban sacando tecnología Ctmore de los restos. Mientras observaba, ingenieros humanos comenzaron a conectar celdas de energía alienígenas a sus propios equipos. Están aplicando ingeniería inversa a nuestra tecnología, dijo con incredulidad. En tiempo real. Se suponía que esto era una simple operación de cosecha. Tomar esclavos de un mundo primitivo e irse. Pero estos humanos no eran primitivos. No estaban indefensos. Eran peligrosos de maneras que los Ctmore nunca habían encontrado. Señor, transmisión entrante desde la superficie, informó el oficial de comunicaciones. ¿De quién? De los humanos, señor. Están transmitiendo en nuestras frecuencias. Sexay sintió que se le helaba el estómago. Los humanos habían descifrado las comunicaciones Ctmore en menos de 4 horas. Póngala en pantalla. La voz que salió por los altavoces hablaba un estándar galáctico entrecortado, pero comprensible. Atención, naves alienígenas. Habla el general Rodríguez de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Han atacado nuestro mundo sin provocación. Ríndanse ahora y les permitiremos irse. Continúen con esta agresión y destruiremos cada una de sus naves. Sexay casi se rió. ¿Rendirse ante primitivos? Era impensable. Pero al mirar sus pantallas tácticas, se dio cuenta de que los humanos no estaban haciendo una amenaza vacía. Ya habían demostrado que podían destruir sus naves. ¿Cómo aprendieron nuestro idioma tan rápido?, preguntó Beltar. De la misma manera que aprendieron todo lo demás, respondió Sexay sombríamente. Se adaptan. Otra oleada de misiles se elevó desde la superficie de la Tierra. Esta vez se movían más rápido y giraban más bruscamente. Los humanos habían mejorado sus armas en las pocas horas desde que comenzó la batalla. Todas las naves, prepárense para un salto de emergencia al hiperespacio, ordenó Sexay. Señor, no podemos abandonar a los equipos en tierra, protestó Beltar. Sexay cerró los ojos. La doctrina estándar Ctmore era clara. Si una operación de cosecha fallaba, los equipos en tierra eran prescindibles. Pero al ver a estos humanos, sospechaba que sus soldados no vivirían lo suficiente para ser rescatados de todos modos. Inicien la secuencia de salto, ordenó. Mientras las naves Ctmore supervivientes se preparaban para huir del sistema terrestre, Sexay recibió un último informe de la superficie. Las fuerzas humanas habían capturado una cápsula cosechadora completa e intacta, junto con toda su tecnología y varios prisioneros Ctmore vivos. Los primitivos ahora tenían acceso a tecnología interestelar. Sexay se dio cuenta con creciente horror de que esto no era el final del conflicto. Era solo el principio. La doctora Sarah Chen había estado estudiando biología marina cuando llegaron los alienígenas. Ahora, 18 horas después del primer ataque, se encontraba mirando el cuerpo de un soldado alienígena muerto en un laboratorio improvisado bajo el Pentágono. La criatura era alta y delgada, con una piel gris que se sentía como cuero. 4 brazos que terminaban en manos con 3 dedos cada una, y grandes ojos negros que ocupaban la mayor parte de su rostro. No tenía orejas ni nariz visibles, solo pequeñas hendiduras en el cráneo. Esto es increíble, le susurró al coronel Martínez, que estaba a su lado vestido con equipo de combate completo. Mire la estructura ósea, la densidad muscular. Están construidos para entornos de baja gravedad. ¿Puede decirnos cómo matarlos más eficientemente?, preguntó Martínez sin rodeos. Sara levantó la vista de su examen. Coronel,
Esta es la primera prueba de vida extraterrestre en la historia humana. ¿No deberíamos intentar comunicarnos con ellos? Martínez señaló hacia el techo, donde todavía podían oír el sonido lejano de las explosiones. Doctora, vinieron aquí para tomarnos como esclavos. La comunicación falló cuando empezaron a disparar. Sara asintió a regañadientes y volvió a su trabajo. El equipo del alienígena estaba esparcido por varias mesas. El arma parecía un rifle, pero disparaba ráfagas de energía en lugar de balas. La armadura era una especie de metal flexible que podía detener el fuego de armas pequeñas, pero había fallado contra armas de mayor calibre. Lo más interesante era el dispositivo similar a un collar que había estado sujeto al cuello del alienígena. Esto es algún tipo de interfaz neural, explicó Sara, pasando sus manos por la extraña banda de metal. ¿Ve estos puntos de contacto? Presionarían contra la columna vertebral y el tronco encefálico. Creo que así es como controlan a sus esclavos. ¿Podemos usarlo en ellos? Preguntó Martínez. No lo sé. Su sistema nervioso es completamente diferente al nuestro. Pero, coronel, capturamos a 3 de ellos vivos arriba. Si pudiera examinarlos. Demasiado peligroso, Martínez negó con la cabeza. Los chicos de la CIA los están interrogando ahora. A través de las paredes, Sara podía oír gritos ahogados. Intentó no pensar en qué tipo de interrogatorio estaba ocurriendo. Doctora, dijo Martínez, necesito saber todo sobre su tecnología. Nuestros chicos están luchando contra ellos con tácticas de la Segunda Guerra Mundial y apenas está funcionando. Necesitamos una ventaja. Sara asintió y recogió el arma alienígena. Era más ligera de lo que parecía, perfectamente equilibrada en sus manos. El mecanismo del gatillo estaba diseñado para manos de 3 dedos, pero ella podía hacerlo funcionar. La célula de energía está aquí, dijo, señalando un cilindro brillante en la culata del arma. Es una especie de batería de fusión en miniatura. Esta única célula probablemente contiene más energía de la que produce el motor de un coche en un año. ¿Podemos copiarla? Copiarla, coronel. Esta tecnología está décadas, quizás siglos, por delante de cualquier cosa que tengamos. A nuestros mejores científicos les llevaría años solo entender cómo funciona. Pero incluso mientras lo decía, Sara ya estaba formando ideas. La célula de energía se conectaba al arma a través de una interfaz simple. Si no podían copiar la tecnología, tal vez podrían robarla. Sobre ellos, el edificio tembló mientras otra explosión resonaba en la ciudad. Los alienígenas se habían retirado a la órbita, pero seguían lanzando ataques. Naves más pequeñas golpeaban objetivos en todo el mundo, tratando de rescatar a sus soldados varados. Doctora, una nueva voz llamó desde la puerta. Sara se giró para ver a un joven teniente cubierto de polvo y sangre. El general Rodríguez quiere verla inmediatamente. Se abrieron paso por pasillos llenos de soldados corriendo y luces de emergencia. El Pentágono se había convertido en un centro de mando de zona de guerra. De la noche a la mañana, cada habitación se llenó de gente gritando órdenes, estudiando mapas y coordinando el esfuerzo de defensa global. El general Rodríguez estaba de pie frente a una enorme pantalla que mostraba la situación táctica en todo el mundo. Puntos rojos marcaban las posiciones alienígenas. Puntos azules mostraban las fuerzas humanas. El panorama no era alentador. Doctora, Chen, dijo Rodríguez sin darse la vuelta. ¿Qué puede decirme sobre su tecnología? Sus armas usan energía dirigida. Su armadura es avanzada, pero no invulnerable. Sus naves parecen tener algún tipo de escudo de energía que detiene nuestros misiles, pero no nuestras balas. ¿Por qué balas y no misiles? Sara pensó en eso. Creo que sus escudos están diseñados para detener armas de energía y proyectiles de alta velocidad. Nuestros misiles viajan rápido y llevan sistemas de guía electrónicos. Sus escudos pueden detectarlos y desviarlos, pero las balas son solo trozos de metal que se mueven relativamente despacio. Los escudos no las ven como amenazas. Rodríguez finalmente se giró para mirarla. Su uniforme estaba rasgado y su rostro cubierto de cortes. Derribamos 2 de sus naves pequeñas sobre Nevada. Nuestra gente las está desmontando ahora mismo.
¿Cuánto tiempo antes de que podamos entender su tecnología, señor? Con todo respeto, la investigación científica no funciona así. Esta tecnología es completamente ajena. Podría llevarnos décadas. Doctora, interrumpió Rodríguez, no tenemos décadas. Tenemos informes de más naves alienígenas dirigiéndose hacia la Tierra. Muchas más naves. Necesitamos igualar las condiciones y tenemos que hacerlo rápido. En la pantalla de la pared, nuevos contactos aparecían en el borde del sistema solar. Docenas de ellos. Los alienígenas traían refuerzos. ¿Hay algo más?, continuó Rodríguez. Interceptamos algunas de sus comunicaciones. Nuestros especialistas en computación están trabajando en la traducción, pero creemos que entendemos el mensaje básico. Presionó un botón y voces alienígenas llenaron la habitación. Los sonidos eran como chasquidos y gorjeos, completamente diferentes a cualquier idioma humano. ¿Qué están diciendo?, preguntó Sara. Por lo que podemos deducir, están pidiendo ayuda. No ayuda militar. Están pidiendo especialistas en manejo de esclavos y psicólogos. Creen que somos demasiado agresivos para ser útiles como trabajadores. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quieren quebrarnos, convertirnos en sirvientes dóciles. Eso es lo que hacen, doctora. Encontramos registros en sus naves. Han esclavizado a docenas de especies en toda la galaxia. Civilizaciones enteras reducidas a ganado. La pantalla parpadeó y cambió para mostrar imágenes capturadas de computadoras alienígenas. Imágenes de otros mundos, otras especies, todas llevando los mismos dispositivos de collar que Sara había examinado abajo. Algunos parecían insectos gigantes. Otros eran reptilianos. Unos pocos eran casi humanoides, pero con pelaje o escamas. Todos tenían la misma expresión vacía y derrotada en sus ojos. Dios mío, susurró Sara. ¿Cuántos? Miles de millones, respondió Rodríguez. Quizás billones. Esta hegemonía Ctmore ha estado haciendo esto durante miles de años. La Tierra es solo el último objetivo. Pero, ¿por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Porque somos fuertes, inteligentes, y al parecer, somos buenos trabajadores. La voz de Rodríguez era amarga. Nos han estado observando durante décadas, esperando el momento adecuado para cosecharnos. Sara miró las imágenes de los alienígenas esclavizados y sintió una ira creciente en su pecho. Estas criaturas habían tratado a civilizaciones enteras como si fueran ganado. Habían convertido a seres pensantes en propiedad. Señor, dijo lentamente, ¿y si pudiéramos aplicar ingeniería inversa a su tecnología? En lugar de que ellos nos controlen, ¿qué pasaría si pudiéramos controlarlos a ellos? Rodríguez levantó una ceja. Explíquese. Los collares neurales. Están diseñados para suprimir el libre albedrío y crear obediencia. Pero la tecnología básica es solo control electrónico de los sistemas nerviosos. Si pudiéramos modificar la frecuencia, ajustar la salida, podría volver sus propias armas contra ellos. Es solo una teoría, señor. Necesitaría tiempo para estudiar los dispositivos, y necesitaríamos sujetos de prueba. Rodríguez sonrió sombríamente. Doctora, tenemos 3 alienígenas vivos arriba y más llegando cada hora a medida que nuestras fuerzas capturan a sus soldados. Tendrá todos los sujetos de prueba que necesite. Señor, eso sería experimentar con seres sintientes. Las implicaciones éticas. Doctora, dijo Rodríguez en voz baja, vinieron aquí para hacernos esclavos. Han esclavizado a incontables especies. La ética se fue por la ventana cuando dispararon el primer tiro. Sara asintió a regañadientes. Pensó en las imágenes de los alienígenas derrotados con collares de esclavo, en los miles de millones de seres que habían perdido su libertad a manos de los Ctmore, en los niños de la Tierra que crecerían como propiedad si los alienígenas tenían éxito. Necesitaré un laboratorio completo, acceso a computadoras y un equipo de especialistas. Tendrá todo lo que necesite. Doctora, ¿cuánto tiempo antes de que pueda darnos algo útil? Sara miró la pantalla que mostraba los refuerzos alienígenas que se acercaban. Deme 72 horas. Tiene 24, señora. Eso no es tiempo suficiente para... Otra explosión sacudió el edificio.
El polvo cayó del techo mientras las alarmas de emergencia comenzaban a sonar. Doctora, dijo Rodríguez con firmeza, tiene 24 horas porque eso es lo que nuestros ordenadores estiman antes de que lleguen los refuerzos alienígenas. Después de eso, puede que no quede un solo humano libre en la Tierra para beneficiarse de su investigación. Sara miró alrededor del centro de mando. Cada persona en la sala trabajaba desesperadamente para salvar a su especie de la esclavitud. Pensó en su hermano menor en la universidad, en sus padres en California, en todas las personas que amaba y que se convertirían en propiedad de amos alienígenas si ella fallaba. Entiendo, señor. 24 horas. Mientras salía del centro de mando, la mente de Sara ya bullía de posibilidades. La tecnología alienígena era avanzada, pero seguía siendo solo tecnología. Los humanos siempre habían sido buenos para desmontar cosas y volver a montarlas de nuevas maneras. Los alienígenas habían cometido un error al venir a la Tierra. Esperaban encontrar una especie primitiva que se quebraría fácilmente bajo presión. En cambio, habían encontrado a los humanos. Y los humanos, reflexionó Sara sombríamente, habían pasado toda su historia evolutiva aprendiendo a volver las herramientas de sus enemigos contra ellos. Era hora de enseñar a la galaxia lo que eso significaba. La capitana María Santos nunca había esperado estar luchando contra alienígenas en el espacio. Hace 3 días, comandaba un submarino nuclear en el Océano Pacífico. Ahora lideraba un grupo de abordaje a través de los pasillos de una nave espacial alienígena, usando armas que habían sido ciencia ficción apenas unas horas antes. La gravedad artificial de la nave se sentía extraña bajo sus pies, demasiado ligera, como caminar en la luna. Las paredes se curvaban de maneras que le dolían los ojos al mirar, y el aire olía a cobre y ozono. Contacto al frente, susurró el sargento Murphy por su auricular. 2 hostiles moviéndose hacia la sección 7. María levantó la mano para indicar al equipo que se detuviera. Llevaban una mezcla de armas humanas y alienígenas. Ahora, los rifles de energía que habían tomado de los soldados Tmore muertos eran poderosos, pero tenían munición limitada. Los collares neurales modificados que el equipo de la doctora Chen había desarrollado eran su arma secreta. Recuerden el plan, dijo María en voz baja. Los tomamos vivos si es posible, muertos si es necesario, pero necesitamos sus códigos de mando. Su equipo asintió. Eran voluntarios de las unidades de fuerzas especiales más elitistas de la Tierra. Rangers, SEALS, SAS, Spetsnaz. Todos ellos habían entrenado para misiones imposibles, pero nada los había preparado para esto. La nave Tmore había sido dañada en los combates iniciales y obligada a aterrizar en Nevada. En lugar de intentar destruirla, el general Rodríguez había ordenado su captura intacta. Quería la tecnología, la inteligencia y, lo más importante, la prueba de que los humanos podían vencer a los alienígenas en su propio juego. El equipo de María avanzó por los retorcidos pasillos de la nave. El diseño no tenía sentido desde una perspectiva humana. Puertas que se abrían de lado en lugar de hacia arriba y abajo, paneles de control montados en el techo. Todo construido para criaturas con 4 brazos y proporciones corporales diferentes. Capitana, llegó la voz de la doctora Chen por la radio. Recuerde que su estructura neural es diferente a la nuestra. Los collares modificados deberían funcionar, pero el efecto podría no ser inmediato. Entendido, doctora. ¿De cuántos hostiles estamos hablando? Los escáneres térmicos muestran aproximadamente 30 Tmore todavía vivos en la nave. La mayoría están heridos. Se han atrincherado en el centro de mando. María sonrió sombríamente. Las barricadas eran algo que los humanos entendían muy bien. Su equipo tenía explosivos que podían reventar cualquier puerta y tácticas que habían sido probadas en la guerra urbana de todo el mundo. Llegaron al centro de mando después de 10 minutos de movimiento cuidadoso. La puerta estaba sellada con algún tipo de campo de energía que chispeaba y zumbaba con poder. El sargento Rodríguez, el experto en demoliciones del equipo, la estudió con interés profesional. Parece un campo de contención de fusión, dijo. Pero lo están usando al revés, tratando de mantenernos fuera en lugar de mantener el plasma dentro. ¿Puedes romperlo?
Dame 5 minutos y algunas de esas células de energía alienígenas que capturamos. Mientras Rodríguez trabajaba en la puerta, María estudió la situación táctica. Su equipo era solo uno de las docenas que se habían organizado en las últimas 72 horas. En todo el mundo, las fuerzas humanas estaban adaptando la tecnología alienígena con una velocidad aterradora. Los rusos habían descubierto cómo montar armas de energía alienígenas en sus tanques. Los chinos estaban produciendo en masa collares neurales modificados basados en los diseños de la doctora Chen. Los estadounidenses habían descifrado los sistemas informáticos de los alienígenas y leían sus comunicaciones en tiempo real. Lo más impresionante fue lo que habían hecho los europeos. Un equipo conjunto de científicos del CERN había desmontado un reactor de fusión alienígena y lo había reconstruido para alimentar su acelerador de partículas. Estaban usando el gran colisionador de hadrones para crear nuevos tipos de munición que podían penetrar cualquier armadura alienígena conocida. La puerta está lista, anunció Rodríguez. Recuerden, dijo María a su equipo. Estas cosas son peligrosas cuando están acorraladas. Podrían tener armas que aún no hemos visto. El campo de energía colapsó con un sonido como de cristal rompiéndose. El equipo de María entró por la puerta con eficiencia practicada, cubriendo todos los ángulos y asegurando la habitación en segundos. El centro de mando Ctmore era más grande de lo esperado, lleno de pantallas y paneles de control que brillaban con símbolos alienígenas. Había 28 Ctmore adentro, la mayoría de ellos heridos y todos claramente aterrorizados. Uno de los alienígenas, que llevaba una armadura más elaborada que los demás, dio un paso adelante y comenzó a hablar en su lenguaje de chasquidos. Traducción llegando, dijo la voz de la doctora Chen por la radio. Está pidiendo los términos de la rendición. María sintió un momento de satisfacción. Los poderosos Ctmore, que habían esclavizado civilizaciones enteras, pedían rendirse a los humanos. Dile que serán tratados según la Convención de Ginebra, respondió María. Pero primero, deben entregar todos sus códigos de mando y cartas estelares. Los grandes ojos negros del comandante alienígena parpadearon rápidamente cuando la traducción le llegó. Volvió a hablar, esta vez con más urgencia. Dice que su flota regresará con más naves, que la resistencia es inútil, que deberíamos rendirnos ahora y aceptar la esclavitud porque la alternativa es la extinción. María se rió. Dile que lo ha entendido al revés. No somos nosotros los que deberíamos preocuparnos por la extinción. En los últimos 3 días, las fuerzas humanas habían capturado 47 naves alienígenas. Algunas habían sido derribadas, otras habían sido abordadas y tomadas por la fuerza. Cada captura había proporcionado más tecnología, más inteligencia y más pruebas de que los Ctmore no eran invencibles. Capitana, llamó Rodríguez desde uno de los paneles de control alienígenas. Creo que he encontrado algo interesante. María se acercó a su posición. La pantalla mostraba un mapa estelar con cientos de sistemas marcados. Algunos estaban coloreados de rojo, otros de azul, y unos pocos estaban marcados con símbolos especiales. ¿Qué estoy viendo? Según el ordenador, los sistemas rojos son mundos esclavizados. Los sistemas azules son colonias Ctmore. Los símbolos especiales marcan sus bases principales y áreas de concentración. María estudió el mapa con creciente emoción. Esto no era solo inteligencia táctica. Era una hoja de ruta de todo el imperio Ctmore. ¿Cuántos mundos esclavizados? Rodríguez trabajó con el ordenador alienígena durante varios minutos, su rostro palideciendo a medida que leía los datos. Capitana, hay más de 300 sistemas marcados. Cada uno representa a miles de millones de seres esclavizados. Dios mío, hay más. El ordenador de esta nave ha estado guardando registros de sus operaciones. ¿Cuántos esclavos han tomado de cada mundo? ¿Cuántos han muerto en sus minas y fábricas? ¿Cuántos niños han nacido en la esclavitud? María sintió la ira crecer en su pecho. La escala de los crímenes de los Ctmore estaba más allá de cualquier cosa en la historia humana. Incluso los peores dictadores y maníacos genocidas nunca habían operado a este nivel. ¿Hay algún mundo libre? ¿Alguien que esté luchando? Unos pocos. La mayoría son esclavizados eventualmente. Pero,
Capitana, hay algo más, algo importante. Rodríguez mostró una nueva pantalla con comunicaciones recientes de la flota Ctmore. Están pidiendo ayuda, no solo refuerzos militares. Están pidiendo especialistas en tratar con especies agresivas y expertos en guerra psicológica. Creen que somos demasiado peligrosos para ser esclavos normales. Sí, pero esa no es la parte importante. Mire esto. La pantalla cambió para mostrar una lista de movimientos de naves y asignaciones de recursos. Los Ctmore estaban retirando fuerzas de docenas de sistemas para hacer frente a la situación de la Tierra. Están debilitando sus defensas en todas partes, se dio cuenta María. Si pudiéramos hacer llegar esta información a otros mundos esclavizados, podrían tener la oportunidad de rebelarse. Capitana, podríamos iniciar una revolución galáctica. María miró de nuevo el mapa estelar, pensando en los miles de millones de seres esclavizados que esperaban a que alguien rompiera sus cadenas. Los Ctmore habían cometido un error crítico al atacar la Tierra. Esperaban encontrar otra especie indefensa para añadir a su colección. En cambio, habían encontrado a los humanos, y los humanos tenían una larga historia de luchar por la libertad de los demás, no solo por la suya. Rodríguez, ¿puedes descargar todos estos datos? Ya estoy en ello, capitana. Pero vamos a necesitar una forma de transmitirlo a través de distancias interestelares. Deja eso a los cerebritos de casa. Nuestro trabajo es asegurar esta inteligencia y llevarla de vuelta al mando. María se dirigió al comandante Ctmore capturado. A través del sistema de traducción, le hizo una pregunta directa. ¿Cuántas naves más vienen a la Tierra? La respuesta del alienígena fue inmediata y desesperada. Dice que 500 naves, una flota de batalla completa. Llegarán en menos de 48 horas. Dile que no importa, respondió María con calma. Dile que los humanos no se rinden. Jamás. Y dile que para cuando lleguen sus refuerzos, estaremos listos para ellos. Mientras su equipo aseguraba la nave alienígena y se preparaba para transportar a sus prisioneros de vuelta a la Tierra, María pensó en lo que se avecinaba. 500 naves era una fuerza masiva, más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado. Pero los alienígenas estaban cometiendo el mismo error que habían cometido desde el principio. Pensaban como esclavistas, no como guerreros. Esperaban miedo y sumisión. Estaban a punto de aprender que los humanos respondían a las amenazas de manera muy diferente a las otras especies que habían conquistado. María sonrió mientras miraba las cartas estelares que mostraban cientos de mundos esclavizados. Los Ctmore pensaban que traían refuerzos para aplastar la resistencia humana. Lo que en realidad estaban haciendo era entregar más naves para que los humanos las capturaran, más tecnología para que los ingenieros humanos la estudiaran, y más oportunidades para que la humanidad demostrara que algunas especies no estaban destinadas a ser esclavas. Algunas especies estaban destinadas a ser liberadoras. El general James Rodríguez estaba en el centro de mando del USS Enterprise, la primera nave nodriza alienígena capturada por la humanidad. A su alrededor, técnicos humanos trabajaban junto a esclavos alienígenas liberados para prepararse para la mayor operación militar en la historia de la Tierra. La nave una vez había sido llamada la Kultara por su tripulación Ctmore. Ahora servía como la nave insignia de la Flota de Liberación Terrana, una fuerza que incluía naves alienígenas capturadas, naves de guerra humanas modificadas y tripulaciones voluntarias de docenas de especies liberadas. Informe de estado, dijo Rodríguez. Generadores de hiperespacio en línea, informó el comandante Park, anteriormente de la Marina de Corea del Sur. Sistemas de armas cargados y listos. Todos los escuadrones de cazas están preparados para el lanzamiento. Rodríguez asintió y se giró hacia el ser que estaba a su lado. Belcara había sido esclava de los Ctmore durante 30 años antes de que las fuerzas humanas la liberaran de una nave de transporte. Era alta y de piel azul, con 6 brazos y ojos que podían ver a través de múltiples espectros de luz. Se había convertido en su asesora más valiosa. ¿Qué puedes decirnos sobre el sistema objetivo?, preguntó Rodríguez. Belcara manipuló la pantalla holográfica con 4 de sus manos mientras tomaba notas con las otras 2. Kepler 442b es un mundo de procesamiento de esclavos primario.
Los Tmore llevan allí a los nuevos cautivos para su condicionamiento antes de enviarlos a lugares de trabajo por toda la galaxia. ¿Cuántos prisioneros? Aproximadamente 50 millones de seres de más de 100 mundos diferentes. Las instalaciones están fuertemente vigiladas, pero las defensas están diseñadas para mantener a los esclavos adentro, no para mantener fuera a los invasores. Rodríguez estudió la pantalla táctica. La flota de liberación constaba de 200 naves, incluyendo 60 naves Tmore capturadas que habían sido mejoradas con tecnología humana. Era la mayor fuerza espacial que la humanidad había reunido jamás. Pero todavía era más pequeña de lo que los alienígenas podrían desplegar si tuvieran tiempo para organizarse. Por eso la velocidad era esencial. Las fuerzas humanas habían estado llevando a cabo ataques relámpago en el espacio Tmore durante las últimas 2 semanas, liberando esclavos y capturando tecnología. Cada operación había sido planeada para parecer aleatoria, ocultando el verdadero objetivo hasta que fuera demasiado tarde para que los alienígenas respondieran. Todas las naves informan estar listas, anunció el teniente Chen, el hermano menor de la doctora Sarah Chen, que se había ofrecido como voluntario para el servicio espacial. Tenemos voluntarios de 43 especies liberadas listos para ayudar con el transporte de prisioneros y la atención médica. Rodríguez sintió un momento de orgullo al mirar alrededor del centro de mando. Humanos trabajaban junto a seres que parecían insectos gigantes, árboles vivientes y criaturas hechas de cristal vivo. Todos ellos unidos por un solo objetivo: acabar con el comercio de esclavos de los Tmore para siempre. Inicien la operación, ordenó Rodríguez. La flota de liberación saltó al hiperespacio en perfecta formación. La sensación era como ser volteado de adentro hacia afuera mientras caías por un túnel de estrellas. Rodríguez nunca se había acostumbrado, pero los miembros de la tripulación alienígena parecían encontrarlo rutinario. Tránsito hiperespacial completo, informó el comandante Park. Estamos en el borde del sistema Kepler 442. Lecturas de escáner. Defensas orbitales alrededor del planeta de procesamiento de esclavos. Aproximadamente 40 naves Tmore de patrulla, instalaciones estacionarias. La superficie coincide con nuestros informes de inteligencia. Rodríguez sonrió sombríamente. Los Tmore nunca se habían enfrentado a un ataque en uno de sus mundos centrales. Sus defensas estaban diseñadas para intimidar a los esclavos y disuadir a los piratas, no para luchar contra una fuerza militar real. Inicien la fase 1. Todas las naves furtivas, muévanse a posiciones de ataque. Las naves furtivas diseñadas por humanos eran apenas visibles incluso para los sensores avanzados. Habían sido construidas usando una combinación de tecnología humana de absorción de radar y dispositivos de camuflaje alienígenas. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para destruir una nave Tmore antes de que el enemigo supiera que estaba bajo ataque. Unidades furtivas en posición, llegó el informe. Fase 2. Transmitan la señal de liberación. Belcara activó un complejo equipo que había sido construido específicamente para esta misión. Transmitió un mensaje en más de 200 idiomas a cada receptor en el sistema. Atención a todos los seres esclavizados. Esta es la flota de liberación terrana. Estamos aquí para liberarlos. Mantengan la calma y sigan las instrucciones del personal de liberación. Su esclavitud ha terminado. En la pantalla táctica, Rodríguez observó cómo el mensaje se extendía por la superficie del planeta. En los recintos de esclavos de todo el mundo, seres que habían perdido la esperanza de la libertad escuchaban que la ayuda finalmente había llegado. Las naves enemigas están respondiendo, informó el oficial táctico. Se están moviendo para interceptar. Todas las naves, formación de ataque alfa. Dejen que vengan a nosotros. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que los Tmore habían experimentado. Las tácticas humanas se centraban en la velocidad, la sorpresa y una potencia de fuego abrumadora concentrada en puntos críticos. En lugar del enfoque alienígena tradicional de escalada gradual, las fuerzas humanas golpearon con todo lo que tenían desde el principio. Las naves furtivas aparecieron de la nada para destruir las naves de patrulla Tmore antes de que pudieran enviar señales de advertencia. Cazas humanos modificados pululaban sobre las naves alienígenas como avispas furiosas,
demasiado pequeños y rápidos para que las armas pesadas pudieran apuntarles eficazmente. Lo más devastador fueron las nuevas armas que los ingenieros humanos habían desarrollado. Vehículos de impacto cinético que usaban tecnología de fusión alienígena para acelerar trozos de metal a casi la velocidad de la luz, torpedos cuánticos que podían atravesar escudos y explotar dentro de las naves enemigas, programas informáticos virales que podían tomar el control de los sistemas alienígenas y volver sus propias armas contra ellos. La nave insignia enemiga está solicitando los términos de la rendición, informó el teniente Chen. Dígales que los términos son simples, respondió Rodríguez. Liberen a todos los esclavos inmediatamente. Proporcionen acceso a todos los registros de transporte de esclavos. Sométense a arresto y juicio por crímenes contra seres sintientes. La respuesta llegó rápidamente. El comandante Ktmore se negó a rendirse y amenazó con ejecutar prisioneros si el ataque continuaba. Rodríguez sintió que se le tensaba la mandíbula. Este era el momento para el que se había estado preparando. La elección entre salvar a algunos esclavos ahora o acabar con el comercio de esclavos para siempre. Belcara, ¿puedes atravesar sus escudos? La alienígena de piel azul trabajó con su interfaz de computadora durante varios minutos. Sí, general, pero tendremos que acercarnos mucho a su nave de mando. Hazlo. El Enterprise aceleró hacia la nave insignia Ktmore, esquivando rayos de energía y ataques de misiles. La nave alienígena era masiva, del tamaño de una pequeña ciudad, pero los ingenieros humanos habían identificado sus puntos débiles. Transportador listo, informó el comandante Park. Equipo Alfa, prepárense para la acción de abordaje. Rodríguez lideró el grupo de abordaje él mismo, junto con voluntarios de docenas de especies. Se materializaron dentro de la nave de mando Ktmore e inmediatamente fueron recibidos a disparos. La lucha que siguió fue brutal y a corta distancia. Los soldados Ktmore eran oponentes peligrosos, pero nunca se habían enfrentado a enemigos que lucharan con la desesperación de seres cuya especie entera había sido amenazada con la esclavitud. Puente asegurado, informó Rodríguez cuando cayó el último defensor alienígena. Comenzando la extracción de datos. Los sistemas informáticos de la nave insignia Ktmore contenían información sobre las operaciones de esclavos en toda la galaxia. Horarios de transporte, ubicaciones de instalaciones, recuentos de población, y lo más importante, las ubicaciones de otros mundos de esclavos que podían ser liberados. General, gritó el especialista Martínez desde una de las terminales de computadora. Tiene que ver esto. Rodríguez se acercó a la pantalla, que mostraba una lista de comunicaciones recientes del alto mando Ktmore. Están retirando fuerzas de toda la galaxia para enfrentarnos, explicó Martínez. Más de 2.000 naves están siendo redirigidas para cazar a la flota de liberación. Eso significa 2.000 naves que no están vigilando mundos de esclavos, se dio cuenta Rodríguez. Exactamente, señor. Si podemos coordinar levantamientos simultáneos en múltiples mundos. Rodríguez sonrió al comprender las implicaciones. Los Ktmore estaban cometiendo el mismo error que muchos opresores a lo largo de la historia habían cometido. Respondían a la resistencia con más fuerza, sin darse cuenta de que su fuerza era también su debilidad. Belcara, ¿cuántas de las especies esclavizadas tienen el conocimiento técnico para operar naves capturadas? La mayoría de ellas, general. Los Ktmore usan esclavos para trabajos técnicos. Muchos de mi pueblo son ingenieros, pilotos y científicos. Entonces no solo estamos liberando prisioneros. Estamos reclutando un ejército. Mientras la flota de liberación aseguraba el sistema Kepler 442 y comenzaba el proceso de liberar a 50 millones de esclavos, Rodríguez miró las cartas estelares que mostraban cientos de otros mundos todavía bajo control Ktmore. Cada mundo liberado proporcionaría más naves, más conocimiento y más voluntarios para el creciente movimiento de resistencia. Los Ktmore habían construido su imperio sobre la suposición de que los seres esclavizados permanecerían pasivos y quebrantados. Estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando los esclavos se daban cuenta de que superaban en número a sus amos por 1000 a 1. Todas las naves, prepárense para el salto hiperespacial, ordenó Rodríguez. Tenemos una revolución que empezar. Detrás de ellos,
50 millones de seres recién liberados miraban a las estrellas y se daban cuenta de que la libertad era posible. Delante de ellos, cientos de otros mundos esperaban la liberación. Los Ktmore habían creado su propia destrucción en el momento en que decidieron atacar la Tierra. Habían despertado a una especie que se negaba a aceptar la esclavitud, no solo para sí misma, sino para cualquiera. Y ahora esa especie estaba enseñando a la galaxia cómo era la libertad. El comandante Sexay observaba la pantalla táctica en sus aposentos privados, viendo cómo los marcadores rojos que representaban a las fuerzas Ktmore derrotadas desaparecían uno por uno del mapa galáctico. En 6 meses, los humanos habían logrado algo que ninguna especie en la historia registrada había conseguido jamás. Habían roto la hegemonía Ktmore. Su nave, la Tormecha, era una de las únicas 12 naves que quedaban de la expedición original a la Tierra. El resto de su flota estaba destruida, capturada o se había unido a la creciente rebelión que barría la galaxia. Comandante, llegó la voz de su ayudante, el subcomandante Cestile, a través del altavoz de la puerta. Pidió que se le informara cuando llegáramos a la frontera del espacio de la hegemonía. Entré, dijo Sexay con cansancio. Cestile entró en la habitación, sus 4 brazos cargados de tabletas de datos y sus grandes ojos negros mostrando la tensión de los últimos meses. Como todos los Ktmore, había sido criado para creer en la superioridad absoluta de su especie. Los últimos 6 meses habían destrozado esa creencia por completo. Informe de estado, solicitó Sexay, aunque temía escucharlo. Hemos perdido el contacto con el sector Velara. Toda la tercera flota ha sido destruida o se ha rendido a las fuerzas humanas. Los mundos mineros de Gamma Serpentis han declarado su independencia. Y, señor, Cestile hizo una pausa, su voz quebrándose. El sistema natal está bajo ataque. Sexay cerró los ojos. Ktmore Prime, el mundo natal de su especie, se suponía que era inexpugnable, protegido por las defensas más avanzadas de la galaxia y rodeado por cientos de naves de guerra. Si los humanos habían llegado incluso a... ¿Cómo? Preguntó en voz baja. El levantamiento de los Belcaran, señor. Cuando los humanos los liberaron de la instalación de Kepler 442, proporcionaron inteligencia detallada sobre nuestras redes defensivas. Las especies liberadas conocen todas nuestras debilidades porque les hicimos construir nuestras defensas. Por supuesto, los Ktmore habían usado mano de obra esclava para todo, incluida la construcción de sus instalaciones militares más secretas. Cada ingeniero esclavizado, cada trabajador forzado, cada científico quebrado había estado almacenando conocimiento sobre la tecnología y las defensas Ktmore. Conocimiento que ahora se estaba usando en su contra. ¿Cuáles son nuestras órdenes del alto mando?, preguntó Sexay. Cestile pareció incómodo. Ya no hay alto mando, señor. El Consejo Gobernante fue capturado hace 3 días cuando las fuerzas humanas tomaron la ciudad capital. Los humanos los están sometiendo a juicio. ¿Juicio? Por crímenes contra seres sintientes. Han establecido algo llamado un Tribunal de Justicia Galáctico. Representantes de cada especie que alguna vez esclavizamos están sirviendo como jueces. Sexay sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los humanos no solo estaban ganando la guerra. Estaban reestructurando por completo la civilización galáctica. En lugar de simplemente reemplazar a los Ktmore como la especie dominante, estaban creando algo completamente nuevo. Un sistema donde todas las especies eran iguales. Señor, continuó Cestile, estamos recibiendo una transmisión de una nave humana. Están solicitando permiso para subir a bordo. ¿Qué? ¿Por qué querrían abordar nuestra nave? Creo que quieren negociar nuestra rendición, señor. Sexay miró alrededor de sus aposentos. Las paredes estaban cubiertas de honores y condecoraciones de exitosas incursiones de esclavos, certificados de mérito por la recolección eficiente de poblaciones, imágenes de mundos conquistados y especies quebrantadas. Todo ello sin sentido ahora. Dígales que pueden subir a bordo. 1 hora más tarde, Sexay estaba en el hangar principal de su nave mientras una pequeña nave humana atracaba con la Tormecha. Esperaba encontrarse con soldados humanos, quizás los mismos guerreros brutales que habían devastado sus fuerzas en la Tierra.
En cambio, una sola mujer humana salió de la nave, acompañada por dos seres que Sexai reconoció con sorpresa. Una era Belcara, una esclava Belcaran que había sido procesada en sus instalaciones años atrás. El otro era un Traknari, una especie que los Ktmore habían esclavizado hacía tanto tiempo que Sexai nunca había visto a uno libre. La humana era alta y segura de sí misma, vestía un uniforme que combinaba elementos humanos y alienígenas. Su cabello oscuro estaba veteado de gris, y sus ojos sostenían el peso de alguien que había visto demasiada guerra. Comandante Sexai, dijo en perfecto idioma Ktmore, soy la almirante Sara Chen de la Flota de Liberación Terrana. Sexai recordó ese nombre de los informes de inteligencia. La científica humana que fue la primera en descubrir cómo revertir su tecnología de control neural. Había sido personalmente responsable de liberar a millones de esclavos. Almirante, respondió, tratando de mantener algo de dignidad. Supongo que está aquí para aceptar mi rendición. En realidad, no, dijo Chen, sorprendiéndolo. Estoy aquí para ofrecerle una elección. No entiendo. Chen hizo un gesto hacia sus compañeros. Belcara aquí fue esclavizada por sus fuerzas durante 30 años. Greor perdió a toda su familia en las incursiones de esclavos de los Ktmore. Tienen todas las razones para odiarlo a usted y a su especie. Sexai miró a los dos ex-esclavos, esperando ver ira y odio en sus ojos. En cambio, vio algo más perturbador. Piedad. Pero también entienden algo que su especie nunca aprendió, continuó Chen. Que romper el ciclo de violencia es más importante que la venganza. ¿Qué está proponiendo? Integración. Su especie puede unirse a la nueva Confederación Galáctica como iguales. Ayúdenos a reconstruir lo que su imperio destruyó. Usen su conocimiento de la galaxia para ayudar a localizar a las poblaciones de esclavos restantes y liberarlas. La mente de Sexai daba vueltas. ¿Confiarían en nosotros después de todo lo que hemos hecho? La confianza debe ganarse, respondió Chen. Pero todos merecen una oportunidad de redención, incluso los esclavistas. ¿Y si nos negamos? La expresión de Chen se endureció. Entonces serán tratados como criminales de guerra, juzgados, condenados y encarcelados por el resto de sus vidas. Su especie será puesta en cuarentena en su mundo natal hasta que aprendan a vivir en paz con los demás. Sexai miró alrededor de su nave, pensando en su tripulación. La mayoría de ellos eran jóvenes Ktmore que habían nacido en el imperio esclavista. Nunca habían conocido otra forma de vida. ¿Merecían ser castigados por los crímenes de sus antepasados? ¿Qué implicaría la integración? Preguntó. Belcara dio un paso adelante. Verdad y reconciliación, comandante. Su pueblo tendría que reconocer los crímenes cometidos contra las especies esclavizadas, hacer reparaciones donde sea posible y comprometerse a no volver a practicar la esclavitud nunca más. Muchos de su pueblo se resistirán a esto, añadió Greor con su profunda y retumbante voz. Pero la alternativa es la extinción. Las especies liberadas superan en número a los Ktmore por miles a uno. No pueden ganar por la fuerza. Sexai pensó en los informes que había recibido en los últimos meses. Las tácticas humanas eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto. No luchaban para conquistar o esclavizar. Luchaban para liberar. Y una vez que liberaban a una especie, esa especie se convertía en parte de su creciente alianza. Los humanos habían creado algo que los Ktmore nunca habían entendido, la cooperación voluntaria entre iguales. Era más poderoso que cualquier imperio de esclavos. Porque se basaba en la elección en lugar de la fuerza. Sí, si aceptara esta oferta, dijo Sexai lentamente. ¿Qué pasaría con mi tripulación? Aquellos que cooperen podrán unirse a la Confederación después de un periodo de rehabilitación y educación, respondió Chen. Aquellos que no lo hagan, enfrentarán un juicio por crímenes de guerra. La elección es individual, pero debe hacerse libremente. Sexai activó el sistema de comunicación interna de su nave. Toda la tripulación, habla el comandante. Preséntense en el salón principal de reuniones de inmediato. 20 minutos después, Sexai estaba de pie ante su tripulación restante de 300 Ktmore. Parecían cansados y derrotados, pero también curiosos por lo que su líder les diría. Hemos perdido,
dijo simplemente. Nuestro imperio ha desaparecido. Nuestra forma de vida ha terminado. Pero se nos ha ofrecido algo inesperado, una oportunidad de ser parte de algo mejor. Explicó la oferta humana, observando las expresiones en los rostros de su tripulación. Algunos parecían enojados, otros parecían aliviados. Unos pocos parecían confundidos por el mero concepto de cooperación voluntaria entre especies. Voy a aceptar su oferta, anunció Sexay. No porque no tenga otra opción, sino porque finalmente he aprendido algo que debería haber sido obvio desde el principio. La esclavitud está mal. Lo que le hicimos a incontables miles de millones de seres estaba mal. Y si tenemos la oportunidad de ayudar a deshacer ese daño, deberíamos tomarla. La votación no fue unánime. 57 miembros de la tripulación eligieron enfrentar un juicio en lugar de aceptar los términos humanos, pero la mayoría, incluidos muchos de los Ktmore más jóvenes, votaron por unirse al programa de rehabilitación. Mientras la nave del almirante Chen se preparaba para escoltar a la Tormecha a una instalación de procesamiento de la Confederación, Sexay se paró en su puente por última vez como comandante Ktmore. Almirante, dijo por el enlace de comunicación. Tengo una pregunta. ¿Cuál es, comandante? ¿Por qué? ¿Por qué mostrar piedad a una especie que no mostró ninguna a los demás? La voz de Chen fue reflexiva cuando respondió. Porque alguien tiene que romper el ciclo. Porque la venganza solo crea más enemigos, y porque aprendimos algo de nuestra propia historia. La mejor manera de derrotar a un enemigo es convertirlo en un amigo. Mientras el pequeño convoy saltaba al hiperespacio, Sexay pensó en la ironía de la situación. Los Ktmore habían venido a la Tierra en busca de esclavos, en cambio, habían encontrado maestros. Maestros que habían mostrado a la galaxia que había una mejor manera de vivir que a través de la dominación y el miedo. Detrás de ellos, en cientos de mundos, miles de millones de exesclavos construían nuevas sociedades basadas en la libertad y la cooperación. Delante de ellos yacía la posibilidad de redención y la oportunidad de ayudar a sanar las heridas que el Imperio Ktmore había infligido a la galaxia. No sería fácil. Muchas especies nunca perdonarían a los Ktmore por lo que habían hecho. Pero al menos ahora había esperanza de algo mejor que ciclos interminables de opresión y venganza. Los humanos habían cumplido su promesa. Habían venido por esclavos y encontraron guardianes. Habían buscado sirvientes y se convirtieron en liberadores. Y al hacerlo, habían cambiado no solo su propio destino, sino el destino de cada especie en la galaxia. Algunas especies, se dio cuenta Sexay, no estaban destinadas a ser enjauladas. Estaban destinadas a romper las jaulas de los demás. Y una vez que esas jaulas se rompían, le mostraban a todos lo que la libertad realmente significaba.